Viví el deporte en lo más alto, ahora mi meta es que ellos lleguen aún más lejos. Aquí no solo enseñamos a jugar, en las escuelas deportivas de Pichincha enseñamos a creer en uno mismo. Jugar con libertad, en espacios seguros. Disciplina y trabajo en equipo. Expresarme sin miedo. Mi sueño, llegar a las Olimpiadas. Cada entrenamiento es un paso. Escuelas deportivas de la Prefectura de Pichincha. Espacios seguros para nuestros futuros campeones. ¡Pichincha Deporte! Prefectura de Pichincha. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a toda la comunidad de colectivos. Qué bueno poder encontrarnos en esta ocasión junto con una gran compañera, Verónica Silva. La intención de este programa que se llama Échale Mate. ¿Por qué échale mate? Porque queremos echarle cabeza a distintos problemas nacionales e internacionales desde una perspectiva diferente. Es decir, no solamente quedarnos con la narrativa que viene de los medios tradicionales, sino tener un enfoque diferente que nos permita tener una conciencia crítica, un análisis propio. Y por eso es un gusto poder compartir esta noche con Verónica Silva, doctora en Ciencias Sociales, candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Socialista, y es un gusto poder compartir con una compañera de ese nivel y esa naturaleza. Un gusto. Gracias, Pepe, te agradezco mucho por esas palabras. Y claro, aquí a las órdenes para poder pensar juntos y como tú dices, pues ponerle un poco de cabeza, de mate, como dices, a la situación que vivimos los ecuatorianos. Ya, mira, la idea era la siguiente. ¿Cómo tú ves en este momento desde la izquierda, desde tu militancia, las leyes que ha planteado el gobierno nacional, tres, cuatro leyes de emergencia, y después vamos viendo cómo es la reacción de la izquierda? Pero en este momento me gustaría contextualizar cuál es la reacción de ustedes o tuya en la aprobación de las leyes en los puntos más neurálgicos. Bueno, primero importante analizar lo que hoy vivimos los ecuatorianos, no solamente desde el problema legal, ¿sí? Porque parece ser que esto le ha resultado al gobierno como un buen distractor para dejar lo importante de lado, ¿sí? Lamentablemente el Ecuador está viviendo una estrategia de guerra y dejando la posibilidad de la paz, que es lo que nos ha caracterizado a los ecuatorianos por muchísimas décadas, a pesar de tener vecinos que han vivido procesos muy difíciles como Colombia o Perú, pues entrar en una lógica donde es la violencia lo que rige a los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿sí? De alguna manera, esta estrategia de guerra sí es una respuesta a una crisis política permanente y bueno, lo primero que ha hecho es debilitar el aparato del Estado, ¿sí? Porque es una concepción neoliberal que hoy tiene el gobierno de Daniel Noboa, la misma que tuvo el señor Lazo y la misma que tuvo, pues lamentablemente, también el gobierno de Moreno. Entonces, estas lógicas neoliberales lo que han hecho es desgastar, debilitar el aparato del Estado y lo que obviamente necesitan es tener esos permisos que nuestra constitución actualmente no la da. ¿Sí? Y bueno, lo que yo creo es que esa contextualización es importante darla porque a partir de ahí podemos entender tanto la ley de militarización, porque así lo han dicho algunos analistas, porque así podríamos considerarla, no se ve que es una ley que va a fortalecer la seguridad, sino lo que quieren es fortalecer la militarización y esta estrategia de guerra. Sí, de la misma manera, hablan de una ley de seguridad económica, ¿verdad? Una ley de solidaridad, pero no sabemos solidaridad para quién, cuando lo que están haciendo es desgastando el aparato estatal, sí, desgastando la posibilidad de que podamos mantener pues los recursos y el presupuesto del Estado para salud, para educación, donde prácticamente le da más desgaste, sí, a ya una condición legal que permitía pues tener ciertas seguridades, vamos a decir, jurídicas. Mira, justamente a partir de lo que es la ley de emergencia económica, se ha colocado una serie de elementos que son dramáticos para poder modificar la Constitución de la República. Por ejemplo, en este momento
hay un tema con la jubilación de los empleados públicos a los 65 años. De un porrazo, a los 65 años, los empleados públicos con nombramiento pueden ser inmediatamente cancelados sin respetar el debido proceso. El tema que tiene que ver con las penas a niños infractores y adolescentes, poniéndoles penas de adultos y directamente a las cárceles. Esto está siendo denunciado por organismos internacionales como la UNICEF, Human Rights, etc. Entonces, la pregunta es, ¿cómo están reaccionando? ¿Qué sabes tú de la reacción, por ejemplo, de los empleados públicos? Porque yo siento una izquierda, perdóname que se entre directamente en la pregunta, una izquierda que no reacciona. O sea, tenemos todo eso, pregunto, ¿se está analizando suficientemente? ¿Hay una reacción? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso concreto de Pachacuti, 7 de los 9 compañeros han votado permanentemente por todas las leyes y Pachacuti ni siquiera ha tenido la fuerza ni la valentía de expulsarlo. Impresionante. Por eso me gustaría saber, tú que estás en el tema de la izquierda, de la unidad de la izquierda, ¿cómo están manejando esta situación tanto de los grupos que te digo que son afectados como también en Pachacuti? ¿Qué sabes al respecto? Aquí hay un problema, sí, de carácter estructural, sí. Ecuador enfrenta una crisis política permanente, sí, y esto no se trata de personas o de una organización como tal, o sea, no es un problema solamente del comportamiento de Daniel Noboa o es un problema de Pachacuti en este caso. Entonces, lo que tenemos que entender es qué está atrás, sí, de esta crisis política permanente que han generado principalmente estos grupos monopólicos a los que tradicionalmente se les ha llamado como oligarquías, quienes hoy han ocupado el poder y el espacio de la política, ¿sí? Y esto pues obviamente genera esta crisis que hoy vivimos, porque ¿qué hacen las oligarquías o qué hacen estos poderes monopólicos cuando llegan a controlar el poder? Pues obviamente empiezan a bloquear toda la institucionalidad que bien o mal funcionaba en nuestro país. O sea, hay que reconocerlo. Ecuador ha tenido décadas de una construcción democrática, institucionalidad, de instituciones, ¿verdad? Que incluso les ha permitido a estos sectores económicos poder tener un juego mucho más acorde a las instituciones. Hoy los grupos económicos más poderosos, sí, que han capturado instituciones claves como instituciones de control, sí, la fiscalía, han controlado hoy la asamblea. O sea, lo que vemos en este momento, Pepe, es que la asamblea no tiene una representación popular. Han puesto a cualquier persona, sí, que simplemente por el efecto del mismo partido político ha logrado, pues, han logrado llegar a estas curules, pero que podemos ver es clara la vergüenza que han tenido que pasar algunos de sus representantes que no tienen ningún criterio propio para armar las leyes y peor aún para defenderlas. ¿Sí? Entonces, este problema no es un tema personal, hay que ver qué está atrás de esto y yo insisto, lamentablemente los ecuatorianos estamos bajo un régimen político oligárquico y mientras eso no entendamos los representantes políticos y podamos ver que la única salida es quitarles, ¿verdad? O ir pues minando un poco que estos grupos económicos prácticamente monopólicos sigan estando en la representación más importante que tiene el país. Si esto no pasa, Pepe, pues sabemos muy bien que no es un problema de leyes, ¿sí? Lo que hoy están haciendo, la vergüenza que ayer nos hicieron ver y pasar a los ecuatorianos con estas capturas de que si sale Fe, de que si entra Fito, o sea, por favor, no podemos caer en esos niveles tan bajos de entender así la política de seguridad. Esto no nos merecemos los ecuatorianos. Y lo que estamos viendo, eso sí, es un ciclo de crisis y de desestabilización que están impidiendo el fortalecimiento del Estado, que están acabando con la democracia en el Ecuador, ¿sí? Y obviamente el ejemplo es lo que vimos el día de ayer, ¿no? Lamentablemente, esa forma de entender la política de seguridad es un ejemplo para que veamos, pues, que eso es lo último que les interesa. Que les interesa, pues, es eso,
generar un relato que les permita tener mayor posibilidad de apoderarse o capturar el Estado, que es una de las palabras que más correspondería al régimen de Noboa. ¿Cómo se está trabajando desde la izquierda el tema de hacer conciencia, por ejemplo, a los trabajadores públicos, de la vulneración de derechos que están en este momento teniendo? Porque tiene que haber de alguna forma una izquierda que sea capaz de movilizar. Quizás tenga un poco de temor en este momento las calles por la represión que pueda haber, pero sí empezar a trabajar alrededor de los afectados para que sean conscientes, porque a mí lo que me parece es que en general la población lo que hace es simplemente entrar en el show, como tú decías muy bien. Es decir, el señor Noboa tiene la audacia de decir que las leyes, ¿verdad?, han permitido tomar preso al señor Fito. Es un absurdo completo. Primero que la Claro, ley no tiene ni siquiera reglamento. Es una ley de exacto. 2 semanas. No tiene sentido. Y la gente traga eso, hermana. Traga eso. Entonces yo creo que es muy importante. Porque mira, si tú reúnes a los dirigentes son todos claros. Es decir, no hay problema. La gente sale, no, está bien, hace el análisis. Pero las bases. Mira, yo te voy a poner Ujú, un ejemplo muy sencillo. Yo tengo años también en esta cuestión y he pasado algunas experiencias. En la época de Rodrigo Borja y León Férez Cordero, se reunían en nuestra residencia, en nuestra Casa de la Juventud, que yo siempre he trabajado con jóvenes, los ujú. sindicatos con Raúl Patiño, en fin, ¿verdad? Entonces, tanto, es un análisis impresionante, pero hermano, todo el mundo tenía, no, nosotros ganamos porque imagínate la derecha, la ultraderecha con Félix Cordero, la socialdemocracia, es un espacio. Pues, oye, hermano, pero tú salías de las reuniones feliz de la vida porque ellos estaban, digamos, liderando un sector importantísimo. Hermana mía, y perdemos las elecciones. Y Félix Cordero lo barrió. Es decir, Exacto. ese es el problema. Los dirigentes salen, porque además es como una especie, perdona que sea esto un poco crítico, yo también soy de izquierda, pero hay que ser un poco autocrítico. Salimos a la calle, ¿verdad? Hay que defender a Jorge Glass, ¿verdad? Entonces salimos como ya como es por costumbre, ¿no? 20 personas que no Sí. inciden en nada, pero no hay una pedagogía para decir, a ver, ¿cómo logramos una movilización social, una movilización de conciencia, una movilización de argumentación y de narrativa que permita que amplios sectores se pronuncien, y no solamente los dirigentes? ¿Cómo ves tú desde la autocrítica esta situación? Bueno, me parece muy importante lo que tú señalas, ¿no? Porque lamentablemente la autocrítica creo que nos ha faltado a todos, ¿sí? Pero yo ahí sí diría, Pepe, eh, creo que hay que entender que esa falta de concientización política no es reciente, ¿sí? Como tú bien señalas, quizás ya son años atrás que habiendo tenido la gran oportunidad, ¿no es cierto?, de hacer de la participación política no solamente un mero recurso para llegar a instancias de poder, sino realmente para politizar a la sociedad. O sea, lo que yo no me explico es eso. O sea, acabamos de tener una elección donde es obvio todo el proceso fraudulento que se vivió, Pepe, ¿sí? Donde era obvio que no podía ganar bajo esas condiciones un personaje como Daniel Noboa. Lo sabemos incluso los que estuvimos ahí en las calles haciendo campaña. Era imposible que gane Daniel Noboa. Y de pronto aparece el señor en segunda vuelta, incluso con los votos que ya había obtenido la Revolución Ciudadana en primera vuelta. O sea, esto era para que la Revolución Ciudadana llene las calles y exija, sí, democráticamente, nadie está diciendo de manera violenta, ¿verdad? Democráticamente, pero exijamos un reconteo de votos. Como tú dices, no había las personas suficientes ni siquiera para apoyar a la candidata presidencial, ni siquiera dentro del mismo partido. Entonces, yo creo que esos procesos de politización lamentablemente se perdieron, pero no es tarde para poder iniciar un proceso de reconquista, ¿sí?, de lo que significa la política y la importancia de tener instituciones que trabajen para la gente.
Imagínate, tenemos un Consejo de Participación Ciudadana, que los ciudadanos, si tú les pones en una consulta popular, estoy seguro que van a apoyar y van a decir que desaparezca ese consejo, porque le han hecho tal mala propaganda, ¿verdad? Pero es porque no tenemos ni siquiera la conciencia de lo que serviría tener un poder ciudadano. Esa debería ser nuestra bandera de lucha, ¿sí? Si realmente comprendiéramos lo que significa el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, te digo, no es un problema legal, o sea, como tú dices, quizás la Constitución ecuatoriana, y espero, creo que no me equivoco, es una de las constituciones de más avanzada a nivel mundial, ¿sí? Que genera y permite tener todos los recursos y las posibilidades para tener una representación política e incluso una participación mucho más directa, pero no lo aplicamos porque no tenemos conciencia de lo que significaron esas instituciones en un periodo que yo sí considero fue importante para el Ecuador. 10 años que se intentaron transformar las instituciones pensando en la gente, pero que esa gente no logró concientizar y que a la vuelta de estos 10 años son capaces de votar, muchos de ellos, por Lazo, ¿no es cierto? Y ahora por Noboa. Entonces yo digo, y quizás ahí es la autocrítica, ¿qué podríamos hacer desde la izquierda, ¿sí? Para ir reivindicando esta forma de pensar el Estado y que hagamos de los gobiernos no algo alejado de la gente, que se pueda hacer y ver en los gobiernos, desde los gobiernos locales, algo muy cercano a nuestros procesos. Mira, Pepe, no todo está perdido, ¿sí? Yo creo que hay alcaldes que en este momento podrían estar haciendo una labor muy cercana a la población y recuperando esos años que quizás no se logró politizar lo suficiente y poder defender ese proyecto. Tienes al alcalde Pavel, tienes al alcalde Aquiles, tienes a la prefecta Pavón, ¿verdad? Está la otra prefecta Marcela, hay prefectos en Cuenca, digo, hay muchos alcaldes a nivel país. Yo me pregunto, ¿hay de verdad una perspectiva de hacer de esas localidades, de esos gobiernos locales, unas administraciones donde pues involucren la participación ciudadana o no? Entonces, yo creo que es verdad, o sea, el gobierno de Daniel Noboa sabemos a lo que tira. Sabemos que el proyecto de ellos es continuar un proyecto oligárquico, neoliberal, están acabando con la institucionalidad, pero eso ya lo sabemos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que la autocrítica va también de pensar en opciones reales para la gente, que desde otras autoridades podamos decir, es posible salir de estas condiciones de pobreza, de estas condiciones de inseguridad, de estas condiciones de que, pues lamentablemente nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros niños, niñas no tienen oportunidades. Y sí es posible, Pepe. Hay gobiernos locales que tienen presupuestos que no ejecutan, ¿sí? Por los problemas administrativos y por las, perdón la palabra, pero por las torpezas institucionales que ya hemos visto en años pasados. Y no puede ser que estos alcaldes o que estos prefectos que tienen una mirada más amplia, que tienen, o por lo menos que sentimos que le están apostando a la paz y no a la guerra, sigan cometiendo esos errores. Así que yo creo que los ciudadanos hoy tenemos que juntarnos y quizás empujar lo que sí existe, porque no todo está perdido. Eso es lo que quiere el gobierno nacional en este momento, hacernos creer que todo está perdido, que ya no podemos luchar por días mejores, que no podemos luchar por una salud mejor, por una educación mejor. Y eso también es mentira, Pepe, porque como tú bien lo sabes y lo has vivido, situaciones similares se vivieron en los años 80, en los años 90, pero la gran diferencia fue que hubo gente valiosa que estuvo ahí para defender esas instituciones, defender esos presupuestos. Entonces yo lo que digo es, hoy existen o existimos esos patriotas que estemos dispuestos a dar la cara y a empujar lo que sí existe, porque ahí está Pavel, ahí está Aquiles, ahí está Paola Pavón, ahí está Marcela Guinaga. ¿Quieren hacer algo por la gente o van a dejar que todo se nos lleve a la derecha? ¿O le vamos a seguir haciendo el juego a la derecha, Pepe? Entonces, sí, yo coincido contigo, yo no espero nada de Noboa, sabemos a lo que quiere ir Noboa, pero por lo menos
empecemos a politizarnos y entender que sí, que la política es una posibilidad de reestructurar, ¿sí?, nuestras opciones reales, ¿no es cierto?, de organizativas, ¿no?, pensando en una vida digna, y quizás pues a partir de ahí pensar que esto puede cambiar en 2 años y quizás en 4 años, porque muchos dicen, no, ya llegar a la derecha y se irá 30 años. ¿Cómo que 30 años? Aquí tenemos que tener un proyecto para ir perfilando nuevos liderazgos que en 2 años nos permitan ganar nuevamente elecciones en favor de la gente y que en 4 años les digamos a las oligarquías de este país, gracias, se tienen que ir a su casa, no pueden seguir al frente de las instituciones de la gente. Mira, digamos, es clarísima tu posición y coincido contigo. La Revolución Ciudadana tuvo 10 años para consolidar un poder popular, ¿verdad? A partir de un trabajo con la gente. Es decir, no solamente pensado para la gente con buenas intenciones, evidentemente hay obras fabulosas, pero no con la gente. Al no hacerlo con la gente, tú no empoderas al pueblo. Ese es el problema. Entonces la gente pasa por una escuela del milenio y dice, ya, sí, una escuela del milenio, porque no es de ella, no la sintió ella, no la peleó ella. ¿Me explico? Y esa es una crítica que yo le he hecho permanentemente a la Revolución Ciudadana de no haber logrado empoderar a un pueblo que sea capaz de defender. El partido se lo quitaron en 3 meses, por Dios, el señor de Moreno. 3 meses, le quitaron todo, carros, casa, todo. Y la gente se quedó tranquila. Es decir, ese es decir, el pecado más grande. Pero hay otro pecado más, que es el pecado de la izquierda unida. La unión de la izquierda que aceptó de manera tan generosa Luisa, a pesar de alguna resistencia que tú puedes haber también visto en la Revolución Ciudadana. Sin embargo, mira, que a mí me llamó mucho la atención, y tú sabes que hemos compartido cosas aquí y en otros países. Los 25 famosos puntos. ¿Cuánto le costó a Andrés Arauz y a la gente de la izquierda ponerse de acuerdo, ¿verdad? En en esos 25 puntos. Se aceptaron los 25 puntos. La pregunta es, hoy, esa misma izquierda le está exigiendo, le está planteando a Novoa que se cumplan los 25 puntos, se olvidaron. Pero entonces, Pachacuti completamente vendido. Y además, dentro de la propia Revolución Ciudadana, la dejaron sola a Luisa González, ¿verdad? Y a Rafael Correa con el tema del fraude. Yo he sido muy crítico con Marcela, con todos los compañeros, pero grandes compañeros, pero digamos, son tan fuertes la presión que tienen ellos que evidentemente no pudieron ser radicales pensando que no le iban que le iban a quitar recursos para su trabajo. Entonces, yendo ya al punto positivo del tema, ¿verdad? Es lo siguiente, cómo la misma unión de la izquierda que se dio, Partido Socialista, Pachacuti, en fin, lo que queda de Pachacuti, en fin, pueden plantearse junto con la Revolución Ciudadana una pedagogía que sea capaz de hacer lo que tú dices, de concientizar, de fortalecer, de generar un poder popular que en un momento dado sea capaz de explotar. Entonces, la crítica que hemos hecho, tanto tú como otros compañeros, es que dentro de los 10 años la Revolución Ciudadana no logró generar poder popular, generar un empoderamiento de las personas en función de las obras que estaban haciendo. Es decir, las obras tuvieron muy buena intención, pero no se empoderaron a la gente. Y eso es un problema, ¿verdad? Porque en el momento que tú necesitas un apoyo popular, la gente no sale, no le importa. Pero entonces, tus reflexiones finales, tomando en cuenta estas críticas, tanto de la Revolución Ciudadana como del sector de la izquierda, ¿verdad? Pachacuti, toda la unidad en general, que a mí me llamó la atención porque te decía que los 25 puntos se tanto costó trabajo armarlo y la izquierda no lo ha demandado al señor Novoa. Aquí están los 25 puntos. Simplemente lo exigieron fue a la Revolución Ciudadana. Verónica Silva nos ha planteado una
pedagogía, un trabajo que le toca hacer a la izquierda. Creo que es muy importante que podamos seguir estudiando, analizando. Entonces, creo que es muy importante que desde Colectivos, desde el programa Échale Mate, junto con Verónica Silva, quizás en una próxima oportunidad profundizar mucho más el tema con otros compañeros y viendo cómo podemos trabajar una pedagogía que sea capaz de poder enfrentar esta situación y movilizar al pueblo. Muchas gracias a todos ustedes, felicidades por Colectivo y gracias Verónica por tu aporte. Un abrazo grande. Chao, chao. Viví el deporte en lo más alto, ahora mi meta es que ellos lleguen aún más lejos. Aquí no solo enseñamos a jugar, en las escuelas deportivas de Pichincha enseñamos a creer en uno mismo. Jugar con libertad, en espacios seguros. Disciplina y trabajo en equipo. Expresarme sin miedo. Mi sueño, llegar a las Olimpiadas. Cada entrenamiento es un paso. Escuelas deportivas de la Prefectura de Pichincha, espacios seguros para nuestros futuros campeones. Pichincha Deportes. Prefectura de Pichincha.